Bien, gracias por el tiempo que me dedican para hacer generar un espacio como de aclaración de dudas frecuentes que hemos tenido en el contexto de la implementación de este programa y particularmente del cierre del séptimo y octavo semestre de las licenciaturas. El asunto de los perfiles, mira, en el documento de lineamientos hay una serie de criterios para poder establecer el perfil que se requiere para acompañar a los estudiantes como asesores en cualquiera de las tres opciones. Se requiere obviamente el conocer la malla curricular, haber dado algunos de los cursos, tener experiencia temática y metodológica en la modalidad sobre la cual vayan a trabajar. Específicamente para la tesis se requiere tener experiencia en la asesoría de tesis de investigación, las condiciones de medio tiempo, tres cuartos de tiempo, tiempo completo, ¿no? Más el grado de maestría. A ello yo creo que había que agregar una cosa que parece que es fundamental, porque en la lógica de las escuelas normales esto estaba generando mucho conflicto, porque quienes en los últimos años se habían encargado de apoyar a los estudiantes en la asesoría de los documentos recepcionales eran los profesores que se encargaban de trabajar con ellos en el séptimo y octavo semestre. Se llegó a conformar algo que se conoce como la Academia de Séptimo y Octavo, que tenía como tres funciones específicas, un docente de ahí. Organizar y gestionar todo lo de las prácticas, hacer las visitas y las supervisiones y los apoyos a los estudiantes, hacer y desarrollar con ellos un seminario de análisis de trabajo docente y ayudarles a elaborar lo que se conoce como el documento recepcional. Esa lógica que había estado prevaleciendo en los planes de estudio anterior parece que se había querido montar mucho en este plan de estudios, cuando la naturaleza de este plan y las opciones son distintas. Y en ese sentido, además de esos criterios y perfiles que se están planteando los profesores, también se les está señalando que no necesariamente son los profesores de práctica los que pueden tener el perfil más idóneo para acompañarlo. Eso quiere decir que si tenemos un profesor que trabaja prácticas sociales del lenguaje, es especialista en prácticas sociales del lenguaje, y hay un estudiante que quiere hacer un portafolio específico sobre la forma en cómo está operando y cómo está diseñando, cómo está articulando los planes, programas de estudio para hacer sus propuestas de enseñanza de lectoescritura en la escuela, y ese profesor de prácticas sociales del lenguaje tiene esos criterios que se le plantean y además la experiencia, entonces ese profesor que tiene ese perfil es el más idóneo para poder acompañar. O sea, lo primero es el perfil y lo otro es el nivel de especialidad que puede tener un profesor, tanto metodológico como teórico, para poder apoyar a los estudiantes. De allí que el asesor puede provenir de cualquier curso, de cualquier semestre y de cualquier trayecto. No hay una especificidad donde se señale que de manera concreta sean los profesores de séptimo y octavo o solo los de práctica profesional los que pueden asesorar estas opciones. Ahí se amplió la oferta y la posibilidad que tenemos para poder acompañar a los estudiantes, porque la institución va a tener que recurrir a través de la comisión a hacer la valoración de los perfiles y a canalizar a los estudiantes con el profesor que mejor tenga el perfil para poder hacer ese trabajo, dado la particularidad y especificidad que tiene en su elaboración. Entonces, eso también va como generando otro tipo de cultura institucional, porque al momento de que involucras a más docentes, a docentes que tienen ese perfil, a docentes que tienen otros niveles de especialidad y focalizan ya temas muy concretos, tanto teórica como metodológicamente, entonces también le das una apertura más grande al estudiante, de tener a alguien que realmente lo va a apoyar en un trabajo, sea de informe de práctica, sea trabajo de investigación o sea el portafolio de evidencias, que va a ser muy concretito porque, digamos, va respaldado por la capacidad académica que tiene el asesor que le va a ser asignado. Entonces, sí hay un perfil que está en el marco de los lineamientos, pero ese perfil tiene que mirarse en función del el personal que haya en la escuela y de la no restricción de la incorporación de profesores que están en cualquiera de los semestres de este plan de estudios, no importa si es de primero o segundo semestre, en cualquiera de los trayectos, en tanto no es una cuestión exclusiva de prácticas. Bien, a cada profesor se le está pidiendo que
reciba en un máximo de 5 estudiantes. Hemos insistido que sean 5 estudiantes que trabajen sobre la misma opción, aunque no el mismo tema. Es decir, yo puedo tener 5 estudiantes que hagan portafolio de evidencias, o 5 estudiantes que estén trabajando el informe de prácticas, o 5 de tesis como máximo. Esto implica que primero lo que se estaba proponiendo a partir de ahí es que no hubiera como empalmamiento de trabajo y ni duplicidad, porque un profesor que trabaje con el portafolio, si le das otro de práctica y le das otro de tesis de investigación, lo que va a tener que hacer es trabajar sobre 3 lógicas diferentes, dadas las características que tiene cada uno de los documentos que se elaboran para titularse. Y ahí se le está proponiendo a los profesores que puedan dedicarle por lo menos 2 horas a cada estudiante a la semana. Eso significa que si tiene 5 alumnos, en el caso de investigación, por ejemplo, asignados desde el sexto semestre, tendrá que trabajar 10 horas o dedicar más o menos 10 horas a la asesoría de estos estudiantes fuera del horario que establece el mapa curricular. Es decir, el planteamiento es que esto no obstruya ninguno de los cursos ni demerite la cantidad de tiempo que está de ya prescrita para dedicarse a cada uno de los espacios que entre el sexto, séptimo y octavo semestre están destinados para la formación del estudiante, para los conocimientos que tiene que adquirir para cerrar su proceso de formación. Lo mismo sucede entonces cuando son asignados en séptimo y octavo semestre para el portafolio de evidencias o el informe de prácticas, porque además de las horas en las que el estudiante va a estar en la práctica, tendrá que dedicar un tiempo específico para poder desarrollar y avanzar en su propio trabajo de titulación en cualquiera de las opciones. Esto ha sido muy recurrente y muy problemático, porque los profesores estaban esperando que hubiese como que un tiempo institucional para dedicar a los estudiantes, básicamente porque el currículum y la malla curricular que tienen los profesores tiene un espacio pequeño en el octavo semestre que dice trabajo de titulación, y visualmente da la idea de que en el octavo semestre, además de prácticas, tendrían los estudiantes un curso de 4 horas para poder titularse. Ese espacio se dejó ahí por una razón más de crédito que por una cuestión de curso del estudiante, porque si recuperamos la lógica en la que están planteadas las opciones y la temporalidad en la que se inician, tendría que haber un espacio de titulación en sexto semestre, en séptimo y octavo, porque los estudiantes están trabajando ya desde esos semestres para poder concretar sus productos. Entonces es un tiempo que se está dejando ahí finalmente, porque al retorno de las 16 semanas que se establecen en el octavo semestre, el estudiante va a tener ese tiempo para concluir 2 productos fundamentalmente. El informe global de prácticas, que va a hablar de su desempeño en función de las competencias y de la última jornada completa de prácticas, y va a concretar en cualquiera de las modalidades la opción de titulación, sea que en ese momento, en ese retorno, ya concrete y termine ya de armar el informe de prácticas específico para poder titularse, el portafolio de evidencia, o cierre y esté cerrando con la tesis de investigación. Entonces son 2 horas que se designan, que están fuera del horario, no son presenciales, todas requieren como una lógica también distinta de trabajo, lo hemos comentado en muchos lugares, porque la asesoría tendría que diversificar las tareas académicas y de acompañamiento que tanto el estudiante como el profesor tendrá que realizar. ¿Eso qué sugiere? Que yo podría atender a mis 5 estudiantes en el sexto semestre con los que voy a trabajar el informe de prácticas. Y algo que requiero para trabajar con ellos es que entiendan lo que es hacer investigación-acción. Cuál es la metodología, cuál es el enfoque, el tipo de enfoque que vamos a seguir de la investigación-acción, el tipo de sustentos, para que tengamos una idea metodológica clara entre todos de por dónde vamos a caminar, ¿no? Entonces, en ese momento, a lo mejor lo que yo requeriría en un primer acercamiento con ellos son asesorías directas acerca de la metodología, para que ellos entiendan, conozcan, lean, comprendan, y yo les explique cuál es la ruta que vamos a seguir. Posteriormente, a lo mejor les puedo dar tiempo para que, con base en todo ello, hagan el plan de acción. Y entonces ese plan de acción requiere que los estudiantes se sienten a elaborar, que focalicen, que diagnostiquen, que delimiten el ámbito de la intervención donde van a hacer van a participar para poder desarrollar este informe, y a partir de ahí a lo mejor van a tener que tardarse una semana, quizá más de una semana, no lo sé, eso depende del tiempo que les
establezca el profesor, y eso es un tiempo no de asesoría directa, sino de trabajo para el estudiante, que requeriría de un producto. Entonces el profesor trabaja con el producto, el estudiante le envía el plan de acción, el profesor tendrá que revisarlo, y una vez que lo revise, tal vez pueda decir, ¿saben qué? Les voy a dar 2 horas a cada quien en esa semana. Las 2 horas que les tocan, porque necesito precisar contigo lo de tu plan de acción, ver las estrategias, las acciones que vas a seguir, el sustento psicopedagógico que vas a emplear, etc. Entonces, a lo mejor eso me va a tener que llevar a trabajar de manera individual, y después les vuelvo a dejar la tarea a todos. Ahora diseñen las actividades o las estrategias a las que van a recurrir, y les voy a tener que dar un tiempo para elaborarlas. Por lo tanto, no tendría que verlos, tendría yo que estar dando seguimiento con un producto concreto, porque no esperaría entonces que en un tiempo razonable el estudiante entregara las estrategias. Y así sucesivamente hasta que vayas recuperando y haciendo las lecturas de los documentos que te van enviando, y que te vayan y la recuperación de la información que tú requieres para poder elaborar el informe. Porque en este caso particular, el profesor que asesore el informe de prácticas no tiene ni la obligación, ni necesitamos tampoco que vaya a las escuelas a verificar si están implementando o no. Tendrá que construir una ruta metodológica para recuperar las evidencias, para tener a la mano la información sobre el proceso de intervención que tiene el estudiante, dado que es una cuestión muy pequeña, minúscula, y a partir de ahí él va a trabajar con datos, con información. Y ese dato puede ser gráfico, puede ser videográfico, puede ser de libretas, puede ser de los planes que el estudiante desarrolla, puede ser de las estrategias, puede ser de materiales. Ahí, él les va a tener que ayudar con todo eso a que el estudiante construya el informe. Entonces, la idea de la asesoría es no una idea digamos, tradicional, no es una asesoría eminentemente presencial, requiere de tiempos de elaboración, tiempos de lectura, tiempos que alguien le tiene que dedicar, incluso hasta madurar las ideas. Y es ahí donde decimos, si bien es cierto que están destinadas 2 horas, o 5, para 5 cada uno de los estudiantes, y que puede un profesor tener destinadas hasta 10 horas para trabajar con los alumnos, no requiere que todas ellas sean presenciales en la semana.